Hola, 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 un saludo fraterno a cada uno de ustedes y agradecido por su participación, quiero darles una cordial bienvenida a esta nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta. Hoy respondiendo al tema solicitado de Itzel Macarena Macedo Polo, a quien por cierto saludamos en esta ocasión. Y agradeciendo a Dios por su misericordia, nos vamos al tema indicado, el Arca de Noé, un tema bastante sugerente donde revelaremos el Evangelio de una manera súper interesante. Y sin más preámbulos, nos dirigimos ya al libro de Génesis capítulo 6, del versículo 9 hasta el versículo 14. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bien, para tener un enfoque más claro del tema, entremos en una reflexión. En cierta ocasión se encontraba un pajarito volando en las alturas, pero se cansó de tanto volar y volar, así que decidió descansar un momento. Miró desde las alturas y divisó un hermoso árbol de ramas frondosas y sin pensarlo 2 veces descendió a descansar bajo las sombras que hacían las verdes hojas del árbol. Así que se sentó plácidamente y descansó. Ahora la pregunta que quiero hacerles es lo siguiente. ¿Dónde se sostenía el pajarito? Ya, ¿dónde se sostenía el pajarito? ¿En la rama o en el árbol? Ya, ¿cuál sería su respuesta? Bien, algunos dirán en la rama, otros podrían decir en el árbol, pero la verdad es que el pajarito no se sostiene ni en la rama ni en el árbol. El pajarito se sostiene en su capacidad de volar. Por ejemplo, aquel pajarito no se dio cuenta que debajo del árbol había un gato que muy feliz y contento dijo: Gracias Dios por el delivery, me mandaste un pajarito como desayuno. Así que el gato subió al árbol agazapado como todo felino cazador, pero ya que la rama era muy delgada, se rompió y el gato terminó en el suelo. Y el pajarito se quedó aleteando en el aire. Obviamente el gato terminó en el suelo porque se sostenía en la rama. En cambio el pajarito no dependía de la rama para mantenerse arriba, ¿cierto? Aparentemente el pajarito se sostenía en la rama, pero en realidad se sostenía en sus alas. Amigos, así como en este ejemplo, la salvación consiste en sostenerse de la gracia. Muchas personas, por no conocer bíblicamente el Evangelio, quieren depender de sus buenas obras, pero al sostenerse en sus esfuerzos de llevar una vida buena y consagrada, éste se rompe y termina en el suelo del fracaso espiritual. Ahora, si observamos bíblicamente el ambiente en la época de Noé, vemos que la tierra estaba totalmente corrompida delante de Dios. Ante semejante corrupción, Dios decidió terminar con todo ser viviente que estaba en la tierra. Muchos piensan que había mucha inmoralidad social y que la conducta o el proceder de ellos era injusto, lleno de violencia. Robaban, mataban, mentían, adulteraban y que habían muchos homicidios, secuestros, traiciones, adictos, borrachos, etc. Y debido a tantos actos delictivos, Dios decidió destruirlos con el diluvio. Pero en realidad no es como nos imaginamos. El diluvio es un resultado, es una consecuencia. Y como toda acción trae una reacción, el diluvio es una reacción del corazón que ha dejado a Dios. Por ejemplo, si observamos en el libro de Proverbios capítulo 30, el versículo 33 dice: Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Obviamente, si uno bate la leche, tendremos leche batida, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nos mantenemos batiendo la leche sin cesar por un largo periodo de tiempo? Obviamente lo que obtendremos sería mantequilla. Si sonamos la nariz 1 o 2 veces, yo creo que no habría problemas, pero si sonáramos continuamente con fuerza, finalmente saldrá la sangre. También dice: el que provoca la ira causará contienda. Si usted se pone a fastidiar a otros, puede que los demás lo toleren,
Pero si usted se pone en ese plan, ¿sabes lo que podrías provocar? Lo más probable es que generes un pleito. De la misma manera, el diluvio es una consecuencia del corazón que se mantuvo alejado de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un niño se pierde y no regresa más a sus padres? Ese niño tendría hambre, tendría frío, y si continúa así llegará a los extremos. El diluvio es un estado en el cual el hombre ha llegado como resultado de tener una vida sin Dios. El hombre se apartó de Dios y se mantuvo alejado de su Creador, y la ausencia de Dios en el corazón de ellos hizo que se corrompiera. Por eso vio Dios que la tierra estaba corrupta y lleno de violencia. Dios no quería castigar ni mandar ningún diluvio, sino que el diluvio es un acontecimiento como respuesta que el hombre ha provocado en su constante estado de no regresar a Dios. El hombre dejó a Dios y como consecuencia se corrompió, y todo lo que se corrompe perece. Por ejemplo, si el agua corre y sigue su curso, se mantiene vivo por su constante movimiento, pero si se detiene, aquella agua se corrompe y cuando se corrompe genera la muerte de los peces. Ahora, continuando con el tema, el versículo 13 dice: Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bien, según esta palabra, Dios decidió el fin de todo ser. Amigos, la palabra decisión viene del latín decisio, que significa opción escogida ante todas las posibilidades. O como también la palabra decidir viene del término decidere, que significa cortar. No podemos decidir algo cuando delante de nosotros tenemos varias opciones, pero cuando se cierran todas las opciones y queda solo una, en aquel momento se da la decisión. Si Dios decidió el fin, quiere decir que no había otra opción, pero ante la irremediable situación, en el corazón de Dios había amor y misericordia que hizo que Dios tomara una segunda decisión, que lo vemos en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amigos, ¿saben ustedes qué significa esto? Miren, el diluvio definitivamente se va a dar. Y lo único que queda por hacer para salvarnos del diluvio es construir un arca y asegurarle con brea para evitar que filtre el agua a causa de la presión. Cuando llegue el diluvio, la brea va a garantizar la seguridad del arca. La Biblia señala que será calafateada con brea por dentro y por fuera, es decir, que la brea va a estar puesta en dos lugares, adentro del arca y afuera del arca. La brea por fuera es para dar seguridad de salvación a las personas que están fuera del arca, y la brea por dentro es para dar seguridad de salvación a los que están dentro del arca. Si desde afuera vemos que toda la parte externa del arca está cubierta de brea, nos dará la seguridad de que el agua no podrá entrar. Y si ingresamos dentro del arca, veremos que toda la parte de adentro también está cubierto de brea, entonces nos dará más seguridad de que el agua no podrá entrar. Amigos, el diluvio representa el juicio de Dios. El arca representa a Jesús el Salvador, porque solo en su nombre hay salvación. Y la brea representa la sangre derramada de Jesucristo. Y el hecho de estar calafateado por dentro y por fuera quiere decir que la sangre de Jesucristo fue puesta en dos lugares, uno en el tabernáculo de la tierra y otro en el tabernáculo del cielo. La sangre derramada en la tierra es para dar seguridad a todos nosotros que nuestros pecados ya fueron redimidos, como dice en el libro de San Mateo capítulo 26, el versículo 28. Porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amigos, bíblicamente la sangre de Jesús fue derramada para que nuestros pecados sean redimidos. La palabra redimir proviene del latín redimere, que significa liberar a alguien de un castigo. La única manera de liberarnos del juicio de Dios era derramando la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Jesús derrama su sangre en la tierra era para darnos seguridad que ya somos salvos.
Y la sangre derramada en el cielo es para dar garantía y seguridad a Dios que ya somos salvos. Así como la brea puesto por dentro y por fuera era para garantizar que en el arca hay salvación, la sangre derramada en el tabernáculo terrenal y en el tabernáculo celestial era para garantizar a ambos que ya somos salvos. Así como la brea impide que el agua entre dentro del arca, la sangre de Jesucristo desvía el juicio de Dios y llegamos a ser salvos en Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró el tabernáculo celestial y le dijo que haga un tabernáculo en la tierra conforme al modelo celestial que Dios le había enseñado. Confirmemos esto en el libro de Hebreos capítulo 8, el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, dentro de ello se derramaba la sangre de un animal sin defecto para redimir el pecado del pueblo. Y todo esto es figura y sombra del tabernáculo original que está en el cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente derramó su sangre en la tierra, sino que fue al cielo y entró al lugar santísimo con su propia sangre. Confirmemos esto y veamos el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En la época de Noé, Dios ya decidió el fin de todo ser. Y cuando Dios decide, ya no hay marcha atrás. Lo único que puede prevalecer a las aguas del diluvio es la brea. La brea va a impedir que ingrese el agua. De la misma manera, la sangre de Cristo únicamente puede impedir su inevitable juicio. Queridos amigos, la familia de Noé se salvaron no porque eran buenos, sino porque entraron dentro del arca que estaba cubierto de brea. Y el resto que pereció no fue porque no eran buenos, sino porque estaban fuera de la protección que garantizaba la brea. El arca estaba listo con las puertas abiertas porque el diluvio llegará inevitablemente. Dios sería injusto si permite un diluvio sin antes permitirles el arca. Precisamente antes de que comience el diluvio, el arca ya estaba listo. De la misma manera, el juicio de Dios es inevitable a causa del pecado, y Dios nos juzgará a todos. Su juicio llegará inevitablemente, pero antes de que el juicio de Dios llegue a nosotros, Dios nos permitió la sangre de Jesucristo que cubrió nuestros pecados. Su sangre que derramó en la tierra y en el cielo nos da la garantía que nuestros pecados fueron redimidos y somos salvos del juicio. Así como el pajarito se sostenía en las alas que Dios le dio, nosotros nos sostenemos en la gracia que Dios nos permitió. Mis amigos, mis amigas, queda agradecerles por su generosa participación hasta el final de esta sesión. Concluimos aquí la conferencia y si me comprendió, házmelo saber aquí abajo en los comentarios y nos encontramos en una nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau, chau.